creo que ya está. Bueno, rápidamente pues presentamos a nuestro compañero, le presento a mi compañero Néstor Alejandro, es también compañero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en el norte de México. Buenos días y un gusto. Muchas gracias por ayudarnos en esta clase. Hola Néstor, con mucho gusto, un gusto. Bueno, presentamos a nuestro invitado Antonio Paz Cardona. Investigamos obviamente un poquito de usted. Sabemos que reside en Colombia y pues, por más de una década ha trabajado en temas de medio ambiente y, pues de orden público en general. Y tiene pues estudios en análisis de problemas políticos, económicos y pues a partir de 2018 trabaja como editor principalmente en Colombia y Ecuador pues, del proyecto periodístico que es Bongabay Latam. Principalmente nuestro interés es enfocarnos más o menos en el periodismo ambiental, que es pues claramente una rama muy importante. Entonces nos gustaría comenzar con una pregunta del cual es por qué es importante tener proyectos especializados en el periodismo ambiental y que estos difundan este tipo de problemáticas. Mm. Bueno, yo creo que es muy importante porque básicamente estamos insertados en el medio ambiente. Sin medio ambiente no podría existir nada de lo que el humano, ¿cierto?, hace. Entonces creo que es importante darle ese papel, esa importancia al tema, también entendiéndolo que si bien es importante dedicarse al tema, el medio ambiente es transversal a todo lo que hagamos y se podría abordar incluso desde temas políticos, económicos, ¿cierto? Por decir algo, cuando abordas algo de minería, estás abordando también un tema económico, los impactos de la naturaleza, pero los recursos que se necesitan. Entonces, creo que por ese lado es bien importante el tema del periodismo ambiental y cada vez creo que va a tomar como más fuerza. Poco a poco estamos viendo que hay mayor interés porque estamos enfrentando crisis graves a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera a nivel regional o local, sino hablamos, por ejemplo, del cambio climático, que es una problemática ambiental global y que puede cambiar o cambiará la forma de hacer todo lo que hacemos cotidianamente y de manera, digamos, puntual en trabajos, en actividades, ¿no? Y también hablamos que esto trae una crisis, por ejemplo, de la biodiversidad, de plantas, animales, etcétera. Y digamos que sabemos también que los cambios en cómo funciona la vida, ¿cierto? También van a tener un impacto sobre lo que nosotros hagamos como humanos. Entonces, para no extenderme más, creo que es muy importante el tema del periodismo ambiental porque ya la cotidianidad, nuestra vida diaria, ya nos lo está mostrando así. Sí, muchas gracias. Sí, también hablando un poquito más desde su experiencia o desde su punto de vista, ¿cómo nace el interés por el periodismo del ambiente o por el periodismo ecológico desde su En, punto de vista? en mi caso particular o Sí, 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 sí. cómo nació para mí el Sí, interés. Ah, ok. Eh, bueno, pues como ustedes decían al inicio, yo trabajé varios años en muchos temas de orden público acá en Colombia. Entonces, digamos, viajaba a zonas del país complejas en situaciones de seguridad, pero también a la vez muy ricas en naturaleza, en biodiversidad, en recursos naturales. Y a medida que iba haciendo ese trabajo, empecé a darme cuenta de que muchos problemas de orden público y de cosas que yo investigaba también estaban relacionados con temas ambientales, con recursos naturales. Y empecé a trabajar, por ejemplo, en temas de minería ilegal en Colombia, de madera ilegal, de delitos, muy enfocado precisamente en el tema como poco como criminal, pero muchos de esos delitos tenían un impacto sobre la naturaleza. Entonces, de cierta forma, empecé a involucrar
sin darme cuenta en ese momento, temas ambientales a las cosas de orden público, a las investigaciones que yo hacía. Yo trabajaba en ese entonces, de 2012 hasta el 2018, trabajé en la revista Semana, que digamos es como la revista política más importante de Colombia. Y Semana a la vez tenía varias publicaciones. Estaba, digamos, la publicación principal, que era la revista Semana, pero Semana también tenía otras publicaciones, como Revista de Dinero, etcétera, y tenía una pequeña revista trimestral que se llamaba, porque ya creo que no existe, Semana Sostenible, que era enfocada netamente en temas ambientales. Entonces, muchas de las investigaciones que yo hacía a veces no salían en revista Semana por temas editoriales, de espacio, pero salían en Semana Sostenible. Entonces empecé a colaborar mucho con esta hijita chiquita de revista Semana, y me encargaban ya también muchos temas, o yo mismo a veces proponía temas o pasaba temas, y de un momento a otro, pues como les digo, empecé a interesarme más en el tema ambiental. Digamos que fue como un proceso paulatino en el que me fui metiendo en el tema ambiental sin darme cuenta, pero luego lo interioricé y me gustó. Y después me dieron la oportunidad, cuando se fue la editora de la revista, de ser el editor, precisamente por toda mi colaboración con la revista, de ser el editor de esa revista, de Semana Sostenible. Durante 2 años fui el editor general de la revista, y bueno, y ahí sí ya trabajaba netamente temas ambientales, que como les digo, se cruzan con muchos otros temas. Entonces hacíamos cosas políticas, de seguridad, pero todo enfocado con el tema ambiental. Después de eso, pues ya salió la oportunidad de trabajar en Mongabay. Se abrió una convocatoria, buscaban un editor en Colombia o en Ecuador, y bueno, pues postulé tal, con cualquier proceso, y bueno, y obtuve el cargo, y aquí estoy ya desde 2018, un poquito más de 4 años, y acá sí netamente, sigo trabajando netamente con temas ambientales. Entonces, digamos que a lo largo de mis 10 años he trabajado con temas ambientales un poco por casualidad, pero ya llevo más o menos unos 6 años trabajando de lleno en temas ambientales, y obviamente me apasiona por todo lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De por qué creo que el periodismo ambiental es importante en este momento de la vida y para, en general, el ser humano. ¿Considera que hay un común denominador en los periodistas ambientales, que todos al momento de interesarse, o sea, hay algo similar entre ustedes? Pues yo creo que todos tenemos que tener, o creería yo, que debe haber un gusto por estos temas. También debe haber un interés por aprender, porque en el periodismo ambiental, también es cierto que hay muchas cosas técnicas, porque trabajamos muy de la mano, con biólogos, con geólogos, con ciencias básicas. Y obviamente es complejo entender los términos, los conceptos. Entonces también tiene que haber, creo yo, que un interés por la ciencia, un interés por lo que ocurre actualmente en el planeta, ¿cierto? Yo asumiría que a la mayoría que hacemos periodismo ambiental y que nos gusta, tenemos esos factores en común, ¿no? Ok, ya enfocado en esto que nos comentas de que pues, se trabaja con biólogos, se trabaja con todo ese tipo de aspectos científicos, ¿cuáles son o cuáles crees que son pues, los principales problemas o circunstancias complicadas que es al trabajar o al tratar este tipo de tópicos? Pues lo más complejo es que por lo general, somos periodistas, pero pues obviamente no somos biólogos, no somos geólogos, no somos hidrólogos, o sea, no estamos formados en esas ciencias, ¿no? Entonces, creo que los grandes retos o lo más difícil es tratar de entender el tema antes de contarlo, tener un buen relacionamiento con las fuentes y ser muy precisos, porque en el tema de todo ese tema de la científico, la claridad, el detalle, el ser súper específico es muy importante. Entonces, dar un dato mal, que de pronto un lector común no se percate, ¿cierto? Pero el científico sí,
ya hace que entonces tu fuente ya dude de ti, que de pronto ya no te quiera hablar, que desconfíe. Entonces, digamos que hay que ser muy rigurosos en cómo hacemos periodismo, porque al trabajar con científicos y con académicos, ellos son muy al detalle, para ellos una coma puede cambiar el significado de todo, ¿no? Entonces el reto también detrás de eso es leer mucho, informarse y tratar de capacitarse y entender. Creo yo que es como un doble esfuerzo, ¿no? Porque es tratar de entender primero tú, para luego hablar con el científico, para luego tratar de contarle eso a tu Cierto. audiencia, y que obviamente, por lo menos en Mongabay, lo que queremos es no llegar solamente a un nicho científico. Sabemos que tenemos un nicho de audiencia que le interesan los temas ambientales y nos leen, pero la idea es que estos temas lleguen a cualquier persona que no tenga ni idea de medio ambiente, pero pueda entenderlos. Claro, claro. Ahorita mencionaste lo del manejo de fuentes. ¿Cómo es ese trato con las fuentes, ya sea científicas? A veces tienen que hablar con activistas o a veces tienen que tocar puertas con políticos para saber la información. ¿Cómo es ese trato con las diferentes fuentes que tienen? Pues yo creo que ahí sí es, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Obviamente hablo de lo que yo creo, pienso, mi experiencia. Eh, es es como en cualquier tipo de, cuando ejerces cualquier tipo de periodismo, creo que la fuente es tu diversidad de fuentes, ¿cierto? Diversidad de puntos de vista, y yo soy de los que cree que el periodista no debe hacer activismo mientras escribe sus notas, porque en el tema ambiental sabemos que obviamente hay temas complejos, polémicos, ¿cierto? En los que uno tiene una postura, pero pienso yo que lo que hay que tratar de seguir haciendo es simplemente poner las voces de los que saben del tema, que el lector, oyente, televidente, lo que sea, se forme su propia opinión. Y nuestra opinión pues es muy personal, pero creo que cuando mezclamos opinión con información es un tema complicado, y yo siento que en los temas ambientales a veces pasa mucho eso con algunos colegas que se dejan llevar por sus pasiones a la hora de informar. Y pues creo yo que todos tenemos una postura, pero a la hora de hacer periodismo creo que hay que dejar esa línea muy bien marcada, ¿no? Acá. Precisamente al momento, si se logra pasar esa línea, a lo mejor puede llegar a molestar a algún sector o algo. ¿Tienen algún, principalmente en Mumbai, algún protocolo para proteger periodistas? Sí, pues es decir, a veces, sin duda hay temas, vas a tocar temas en los que a alguien no le va a gustar. Y en el tema del periodismo ambiental a veces se toca mucho a sectores, gremios, empresas, ¿cierto? Y por más de que trates de hacer bien tu trabajo, a veces, digamos, lo voy a decir en palabras que decimos acá, joden por todo. Entonces, pues siempre te van a decir, no, eso no es así y tal, ¿no? Pero pues lo de siempre, ¿no? La forma de protegerse como periodista de ese tipo de cosas es saber que hiciste bien tu trabajo, que buscaste a todos los que tenían que ver en lo que estás contando, que trataste de buscar las versiones, que si te las dieron bien y si no te las dieron, pues lo pones ahí, pero hiciste el intento, y con eso estás blindado también. Y también decir todo el tiempo, reconocer que son las fuentes las que hablan y no el periodista. Y pues obviamente también uno como periodista no puede hacerse cargo de lo que manifiestan sus entrevistados, ¿no? O sea, porque a veces eso es lo que se pretende mucho cuando quieren atacar, digamos, una información, ¿no? Porque a veces tocas, por ejemplo, no sé, a la industria del oro, a la industria de la palma, a la industria maderera. Entonces suele pasar mucho ese tipo de cosas. Eso en el tema de seguridad. Y si ya de pronto hablamos de seguridad personal, ya como de integridad física, sí hay unos protocolos, digamos, a la hora de cubrir ciertos temas y en ciertas zonas que se activan, ¿no? Siempre tratar de ir acompañado. O sea, acá lo voy a decir como muy básico, obviamente es como un plan y cada medio tiene un plan, o hay algunas generalidades, por ejemplo, de fundaciones que apoyan la libertad de prensa, que dan recomendaciones. Es siempre estar informando, decir con quiénes te vas a reunir, que haya alguien que no esté en el sitio
que esté enterado de qué estás haciendo ahí, tratar de reportarse cada cierto tiempo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no sé si respondió a la pregunta porque creo que el tema de seguridad puede ser visto desde ese lado o desde lo primero que les comenté. Sí, no, sí, nos quedó muy, muy claro en ese aspecto. ¿Usted cree que, bueno, de alguna manera esta parte o esta rama del periodismo es una de las ramas que más información le provienen a la sociedad sobre lo que pasa en su entorno o su alrededor? ¿Cree que la sociedad o la comunidad o en sí las personas tienen el suficiente interés o el suficiente valoración sobre esta rama del periodismo? Yo siento que se va avanzando, pero todavía no del todo. O sea, empezando porque todavía hacen falta más periodistas que se interesen por cubrir esta fuente, ¿cierto? Por dedicarse al periodismo ambiental. Cada vez, o por lo menos en Colombia, medios tradicionales ya tienen secciones ambientales más fuertes, pero siento yo que todavía falta más como más interés por parte de los mismos periodistas, de nosotros, de incursionar en este tema. En ese sentido, todavía la información viene avanzando, pero siento yo que pues, obviamente no es al mismo nivel de lo que encuentras, por ejemplo, de lo típico, ¿no? Política, económicas, deportes, que llegan masivamente porque se genera más información. Entonces, como todavía no estamos a ese nivel, pues también no hay ese mismo alcance de audiencia. Y también es una mezcla de todo, ¿no? O sea, también ya hay audiencias, personas que se interesan cada vez más por los temas ambientales, pero todavía falta más porque algunos todavía ven los problemas como lejanos, porque piensan que no les va a afectar, porque les parecen todavía como enredados, complicados. Entonces también desde afuera del periodismo todavía hace falta que se avance más como en esa educación ambiental que ya le corresponde, no sé, al sector educación, no sé, o sea, los gobiernos, etcétera, ¿no? Y eso también ayudaría a que haya más interés en lo que pues, producimos nosotros, ¿no? Claro, ya en torno a un poquito en tu trabajo, sabemos que haces cobertura tanto en Colombia y Ecuador y algunas regiones colindantes. Sin embargo, obviamente al ser países cercanos, tienen problemáticas ambientales similares. Sin embargo, pues es diferente el territorio, tiene diferente pues, reglamentos, diferente percepción de las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las cosas que afrontas al trabajar en temas similares, pero en países distintos? Uy, bueno, pues precisamente eso, ¿no? Estar en países distintos. Por ejemplo, ya Colombia, por su complejidad de conflicto armado, todo lo que sabemos también, ya es un gran reto, ¿cierto? Cubrir Colombia, pero otro país en el cual, pues yo conozco Ecuador, viajo de vez en cuando, pero no vivo en Ecuador, ¿no? Entonces, eh, pretender como conocer todo lo que pasa en Ecuador es difícil. Y a pesar de que compartimos muchas cosas, pues el gran reto ha sido como entender las diferencias, empezando por las divisiones político-administrativas, ¿no? O sea, en Colombia tenemos, por ejemplo, departamentos, municipios y zonas rurales que se conocen como corregimientos y veredas. Y en Ecuador te hablan de provincias, de cantones, de parroquias. Entonces, nada más por ahí fue en su momento al inicio una gran lucha, ¿no? Armarse de fuentes también. Fue complejo al inicio y entender las dinámicas, ¿no? Porque qué hay aquí, quiénes viven en estos territorios, cómo se divide Ecuador, normalmente cómo ha sido su trayectoria política, porque todo eso influye también en los temas ambientales. En fin, o sea, y acá me podría quedar diciéndoles mil cosas porque obviamente cubrir otro país es difícil si no vives en ese país y a veces no dimensionas todo lo que pasa en el tuyo, pues imagínate lo que puede pasar en otro donde no tienes ese contexto de vida que tienes. Claro. En este transcurso de tu trabajo,
Obviamente has realizado muchos artículos para diferentes medios y todo, pero ¿cuál consideras tú que han sido los más significativos o los que más han dejado algo tanto para ti como para que las personas realmente por ese trabajo crees que tomaron conciencia de que, oye, estamos haciendo esto mal, se está haciendo esto mal, hay que cambiar algo? Bueno, pues, o que las personas tomen conciencia, creo que eso es algo que soñamos, pero es muy difícil de medir, ¿no? Al final, esperamos que ojalá sea de utilidad para la gente, pero no sabemos, pues no sabemos si se logra, pero digamos que de lo que yo he trabajado y que por el tema yo haya sentido afinidad o haya sentido que valió la pena o que fue un aporte importante, bueno, son muchos, pero eh, recuerdo, por ejemplo, cuando todavía estaba en Revista Semana, que hice un cubrimiento, unos reportajes especiales sobre cómo en Colombia, es que les tengo que dar el contexto para ver si me queda. En Colombia hemos sufrido mucho por el desplazamiento forzado, entonces miles, millones de personas se han tenido que desplazar de sus tierras por los actores armados. Como en el 2011 el gobierno creó una política que se llama la ley de víctimas, y dentro de la ley de víctimas está la restitución de tierras para estas personas que fueron despojadas de sus predios, ¿no? Y uno de los reportajes que más recuerdo es que se estaban aprovechando los mismos jueces de la República para, a través de falsos reclamantes, quedarse con las tierras de los verdaderos reclamantes. Entonces, ese reportaje donde revelé, por ejemplo, el entramado que había en una región del país con estos jueces y cómo se estaba haciendo la trampa, y al final muchas veces quienes regresaban a sus predios no eran de verdad los que habían sido despojados, ese tema me pareció a mí bastante impactante de lo que yo pude trabajar. También otro tema ya más ligado al tema ambiental, que fue cuando hice, de hecho con ese reportaje que fue parte de una serie, ganamos en Colombia el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en el 2015, y mi reportaje era sobre una región de Colombia dominada por grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares, una de las formas de financiarse era haciendo minería ilegal. Y yo logré adentrarme en varias de esas minas y conocer más o menos cómo operaban, cómo extorsionaban a los mineros, dónde más o menos vendían el oro, cuánto más o menos se financiaban, en qué zonas operaban. Entonces, ese tema también, y cómo estaban afectando ahí el tema ambiental, una ciénaga muy importante, un humedal gigante que hay en el Caribe colombiano, pues con mercurio y pues todos los demás desechos de la minería. Y eh, otros dos temas que recuerdo fue la situación de unos reportajes en 3 parques nacionales de Colombia, donde los guardaparques habían tenido que salir de las zonas de los parques y dejarlos a la deriva porque los tenían amenazados. Entonces, explorar como esa situación, contar lo que estaban viviendo, que detrás de eso había deforestación, ganadería ilegal, acaparamiento de tierras, se aprovechaban de terrenos que no tenían, digamos, titulaciones claras y se apoderaban de ellos. Ese tema también fue importante, y finalmente, trato de hacer un resumen de lo que me acuerdo. Una investigación reciente que hicimos acá en Mongabay también, sobre las sanciones ambientales a la industria de la palma. Y entonces encontramos que en 10 años las sanciones habían sido mínimas, que los estados tienen poca capacidad de vigilar, de hacer controles, que en muchos casos cuando pedimos la información no nos entregaban expedientes sin el nombre de la empresa, expedientes que no se sabían ni siquiera de qué año eran, las multas al final, de todos los procesos que encontramos, que en realidad en 4 países, que fueron 231 casos en 10 años, que también es, o sea, 231 es un número grande, pero para 4 países en 10 años la verdad es muy poco. Y de esos pocos procesos sancionatorios que se habían abierto, las multas
o sea, había multas, por lo menos, no recuerdo la cifra exacta, pero solamente como en 30. Y las cifras eran pues ridículas, ¿no? O sea, habían sanciones, por ejemplo, por contaminar el agua de $1.000, que pues $1.000 para una persona natural, yo, pues puede ser dinero, pero para una empresa que vende miles de millones de dólares, pues $1.000 no es nada, ¿no? Entonces también como que una de las conclusiones de la investigación también es que muchas veces estas multas son asumidas por las empresas como un costo más de producir. Entonces te sale más barato no cumplir la normativa ambiental y pagar esos $1.000 o $2.000 o $10.000 que hacer las cosas bien. Entonces es como por resumir, creo que estos 4 o 5 casos me han parecido temas que yo destaco y que creo yo que tuvieron un impacto o pretendían tener un impacto. Claro, muchas gracias. No, nos interesa mucho esto porque pues queremos que pues nuestros compañeros conozcan un poco también tu carrera y vean como unos trabajos relevantes porque sabemos que a lo mejor no van a leerlos todos, pero los más relevantes que estén al tanto de cómo se puede colaborar por medio de esta rama del periodismo, tanto a la sociedad y que pues, realmente hay trabajos que llevan su estudio, entonces para que los pudiesen pues leer y pudiesen pues apreciarlos. Claro, si quieren yo les puedo compartir los links de varios de los que les mencioné. Hay unos que ya son muy viejos y ha habido actualización en semana, entonces no sé si, o sea, en papel existen, pero no sé si en el archivo digital los sigue encontrando, pero por lo menos los más recientes y los que son de Mongabay, seguro les puedo pasar los links también por si Claro, les muchas interesa. gracias, lo agradeceríamos. Ujú. Sí, sí, y bueno, como lo comentas, ya hay algunos trabajos ya muy viejitos, o sea, ya son muchos años de carrera y muchos años de trayectoria. Este, en todo esto, ¿cómo usted ha notado el cambio en la modernización de las tecnologías o de los medios de comunicación? Y hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante en lo que es la comunicación o el periodismo. ¿Cómo ha notado el cambio que han habido en estos últimos años? Eh, Ahí sí hablo como en general de periodismo, como periodista, independientemente de la especialidad. Creo yo que no, o sea, los cambios han sido brutales. O sea, yo recuerdo cuando recién llegué a Revista Semana, que todavía no existía WhatsApp, todavía no, no, pues no existían muchas cosas. Recuerdo que tocaba ponerse de acuerdo con la persona, ya hacer las llamadas a larga distancia, con cobro, entonces pues obviamente tenía que hacerlas en jornada laboral. Cuando alguien no me podía atender en jornada laboral era un sufrimiento porque ¿cómo hago para, para hablar con esta persona si esta llamada a Francia me sale carísima, etcétera? Entonces, digamos que cuando ya empezó el auge ya de Skype, WhatsApp y todo eso, eso ha sido fantástico porque pues te acerca a todo el mundo muy fácil y ya puedes tener formas de acceder a la información en todas las formas, o sea, en audios, porque puedo hacer una llamada, puedo hacer una videollamada, puedo tener textos porque te escribo. Entonces, la tecnología creo yo que nos ha ayudado mucho a simplificar muchos procesos, que yo ahorita les cuento esto y puede parecer medio tonto, pero en su momento sufríamos con eso, o sea, sufríamos con solamente te puedo llamar a través del 09 y las llamadas eran carísimas, entonces pues si nos las hacían en la oficina era como un costo que te tocaba asumir a ti, era terrible. Entonces eso como para decir cómo la tecnología sí ha acercado mucho y también cómo muchas personas, pues obviamente en regiones apartadas todavía pues no hay señal, pero pues la cobertura de celular ha ido mejorando, entonces también ya a veces no puedes ir hasta el sitio, pero así sea remoto alcanza a tener señal, entonces logras hablar con la persona por teléfono, logras hablar con la persona si tiene muy buena señal, pues por WhatsApp, videollamada o lo que sea, y eso también te ahorra tiempos, te ahorra costos, te ahorra muchas cosas, ¿no? Entonces digamos que eso por un lado los beneficios. Bueno, y en redes sociales, pues, por ejemplo, sobre todo Twitter, que creo yo que es como la red periodística por excelencia, que a mí me genera personalmente amores y odios, porque para conseguir información es muy buena,
estás al tanto, puedes estar pendiente de lo que está pasando casi que en tiempo real, pero también es una red social bastante negativa. Entonces, yo incluso como periodista a veces entro y veo estas discusiones de todo el mundo queriendo pisotear al otro, queriendo ganar un debate, una polémica, tal. Entonces es como complicado por ese lado, pero informativamente sí es muy, muy útil. Entonces yo sobre todo pienso que Twitter para uno ejerciendo el periodismo es buenísimo. Pero también siento que, y ahí viene lo negativo, que el auge de las redes sociales ha hecho también que figuren mucho, no necesariamente este pedazo es negativo, pero pues digamos que haya periodistas que figuren demasiado y muchos en realidad se concentran en lo que pasa en las redes sociales y dejan a un lado su oficio como periodistas y se dedican sobre todo a opinar sobre los temas más que a informar y a investigar. Entonces yo siento que ese puede ser uno de los lados que yo creo que es negativo de la tecnología y las redes sociales si estamos hablando del periodismo. Claro. Y bueno, muchas gracias por eso. Ya por último, para finalizar, porque pues, el Zoom nomás deja 40 minutos, nos gustaría que si nos pudieses una recomendación y a la vez una invitación a nosotros los jóvenes periodistas, algunos que están ya trabajando en el periodismo ambiental o a unos que les interesan, qué recomendaciones y por qué es importante pues que haya más periodistas ambientales, principalmente, bueno, aquí en México la información no es muy abundante en este tema, entonces nos gustaría que nos dieras pues, alguna recomendación, consejo e invitación. Bueno, pues yo creo que como mencionaba hacia el inicio de la conversación, hay que incursionar, se necesitan periodistas ambientales y aunque ahora todavía eh, siento yo que otras secciones, por decirlo así, compiten con lo ambiental y se roban como toda la atención, creo yo que poco a poco estamos en una tendencia donde lo ambiental va a ser agenda casi que todos los días. Y en la medida de eso, creo yo que quienes se necesitan más periodistas ambientales, pero también quienes incursionen primero van a tener una gran ventaja sobre otros colegas que quizás se interesen después. Pero más allá de pensar en esto como un asunto de competencia, pues tiene que haber gusto y creo yo que los temas ambientales son apasionantes y cuando empiezas a trabajar en temas como estos, te das cuenta de su importancia y te das cuenta de que en realidad antes no te interesaba, era porque no lo conocías, no porque no fuera interesante. Entonces creo que eso es como un llamado que yo haría también a que se interesen por el periodismo ambiental, a que lo hagan, a que cada vez, creo yo que cada vez los periodistas y los medios y las direcciones, editores se dan cuenta de que lo que les mencionaba, el periodismo ambiental no es solamente ambiental y que es transversal a todos los temas y que puedes abordar lo ambiental desde cualquier otro ámbito, ¿no? Como el jurídico, como el político, como el económico, el turístico, hasta el entretenimiento, o sea, puedes hacer periodismo ambiental desde diferentes enfoques. Entonces creo que eso le da también bastante versatilidad y también te vas formando y especializando en temas que, que digamos que en el medio todavía no son muy conocidos y puede ser un valor añadido para tu carrera profesional y para futuras oportunidades laborales, pensando ya, digamos, como en desarrollo personal del periodista. Claro, claro. No, pues, muchas gracias por brindarnos este tiempo, la verdad lo apreciamos mucho, sabemos que pues tienes una vida complicada, obviamente es mucho trabajo investigar sobre estos temas, ya que pues, es informarte y como nos lo comentaste, es revisar pues más de una vez la información para que quede conciso. Entonces agradecemos mucho la colaboración que nos brindaste y pues, te mandamos un saludo desde acá, desde Monterrey. No, con mucho gusto, gracias a ustedes, David y Néstor, por interesarse en estos temas, por interesarse en mi perfil y por querer contar un poco más sobre la importancia del periodismo ambiental, que creo que yo que es el mensaje principal. Entonces, pues nada,
a la orden también, en lo que pueda colaborarles, con mucho gusto. Muchas gracias y ahí estamos a la espera de que si nos puedes pasar esos trabajos para compartirlos y que pues se nutran un poquito más y conozcan más lo que es Sí, este tipo de periodismo. si quieres por el Twitter, que es donde nos hemos comunicado, compárteme tu correo, tu WhatsApp o lo que sea y por ahí les puedo enviar la información o pues lo que necesiten, por ahí podemos estar hablando también. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y pues bonito día. Gracias, igualmente. Venga, Un Hasta luego. gusto. Estén muy Bye. bien. gracias. Chao.